Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a revisar el concepto de la potencia vista desde el punto de vista de corriente alterna. Entonces aquí anotamos potencia en corriente alterna. Tenemos entonces que la potencia instantánea está dada por la potencia, es el producto de la tensión por la corriente que está fluyendo en ese instante de tiempo. Ese sería entonces el concepto que es llamado como potencia instantánea. Entonces aquí vamos a anotar potencia instantánea. Si el sistema eléctrico está sometido a una fuente de poder que está en régimen sinusoidal, tenemos entonces que la corriente va a describir una amplitud con una señal dada por coseno omega t más un desfase, y que en este caso el desfase va a ser el desfase de la corriente. Y la tensión, por su parte, va a describir también una amplitud coseno de la misma frecuencia angular más un desfase, que también va a ser llamado el desfase de la tensión. Por lo tanto, si evaluamos estos términos en la potencia instantánea, tenemos que la tensión máxima por la corriente máxima va a ser igual al coseno de omega t más el ángulo de tensión por coseno de omega t más el desfase de la corriente. Si aplicamos entonces identidades trigonométricas o bien la identidad de Euler, tenemos que la expresión de la potencia quedaría dada de la siguiente manera, en donde destacamos que un medio de la tensión máxima, corriente máxima, coseno de el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, estaría llamado como la potencia media o la potencia promedio. Dado que en esta expresión sería el término que se mantiene constante porque no depende del tiempo. Entonces aquí colocamos que esta potencia media también se puede inferir o calcular como 1 partido el periodo de la integral de 0 hasta el periodo de la potencia instantánea con respecto al tiempo. Entonces, si consideramos ahora la forma fasorial en la cual se ha descrito tanto la expresión de la tensión y la corriente, tenemos que el fasor de la tensión sería tensión máxima con respecto al ángulo de la tensión, y la corriente, su fasor sería corriente máxima con respecto al ángulo de su corriente. Expresado entonces con respecto a la potencia media o promedio, sería como un medio de la tensión máxima por la corriente máxima, ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. En donde finalmente aquí destaco la forma en la cual se puede expresar la potencia media o promedio en un sistema eléctrico en corriente alterna. Con esto pasamos a analizar qué ocurre con la potencia media o promedio con respecto a las cargas pasivas. Primero vamos a revisar lo que ocurre con la potencia media cuando estamos en presencia de una carga totalmente resistiva. Entonces aquí colocamos con carga resistiva. En este sentido tenemos que destacar que el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente van a estar completamente en fase, o sea van a ser iguales. Por lo tanto la diferencia entre estos ángulos va a ser totalmente nula y el coseno de 0 va a ser justamente igual a 1, en donde la expresión de la potencia media quedaría como un medio de la tensión máxima por la corriente máxima, en donde esta misma expresión se puede expresar utilizando entonces la ley de Ohm como un medio de la corriente al cuadrado por la resistencia o un medio de la magnitud del fasor de la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces aquí anotamos la potencia que tiene sus unidades de watts. En el caso entonces de la potencia media visto en cargas reactivas, entonces aquí notamos que la potencia la vamos a revisar ahora con cargas reactivas, que van a ser tanto condensadores
o inductores, tenemos que la diferencia del ángulo entre la tensión y la corriente está en el orden de los 90 grados, o sea, pueden ser más 90 grados o menos 90 grados, dependiendo si es capacitiva o inductiva. En general, estos ángulos o estas fases están desfasadas 90 grados y el coseno de 90 grados sería 0, por lo que la potencia media sería tensión máxima por corriente máxima coseno de 90 grados, lo que daría que la potencia disipada en estos elementos sería totalmente nula. Lo que indica lo siguiente, que como el capacitor y el condensador son elementos que almacenan energía, estos, si son perfectos, no la van a disipar al ambiente. Por lo tanto, su potencia disipada va a ser totalmente nula. Aquí entonces colocamos también que la unidad de esta potencia media también va a ser los watts. Con respecto a la potencia media, aparece un término llamado la potencia eficaz o RMS, en donde ésta mide la eficacia de una fuente de tensión o corriente en el suministro de potencia a una carga totalmente resistiva. Tenemos entonces que para encontrar estos valores eficaces establecemos lo siguiente con estos circuitos. Tenemos un circuito que está dado en corriente alterna, en donde tenemos una fuente de tensión que está dada con características sinusoidales preliminarmente. Entonces aquí colocamos la fuente de tensión y en este circuito eléctrico está circulando también una corriente de esas mismas características a través de una resistencia. Entonces aquí le colocamos una etiqueta de alterna. Tenemos que en corriente continua, entonces aquí notamos que el siguiente circuito va a estar en corriente continua. Tenemos entonces estos valores eficaces dados por la tensión eficaz y la corriente eficaz que está circulando por la resistencia. El hecho es el siguiente. Estos valores eficaces van a establecer que se suministra la misma potencia promedio que en corriente alterna. Entonces aquí anotamos promedio en AC y señalamos el circuito en corriente alterna. Entonces, la tensión eficaz y la corriente eficaz ayuda a determinar cuánto de la energía entregada en corriente alterna equivale a un consumo de energía o una disipación de energía en corriente continua. Entonces, matemáticamente para encontrar estos valores eficaces tenemos lo siguiente. Entonces aquí notamos matemáticamente y comenzamos por la corriente eficaz. Y la corriente eficaz equivale a determinar la integral de 1 sobre el periodo de la integral de 0 hasta el periodo de la corriente al cuadrado, corriente alterna al cuadrado, con respecto al tiempo. Y lo mismo sería con respecto a la tensión eficaz, raíz cuadrada de 1/2 del periodo, de la integral de 0 al periodo, de la tensión alterna al cuadrado con respecto al tiempo. Entonces, a través de estas expresiones, si estamos en presencia de señales sinusoidales, como por ejemplo la corriente máxima, coseno de omega t más el desfase de la corriente, y también si estamos con una tensión sinusoidal, que sería tensión máxima, coseno de omega t más el desfase de la tensión, la corriente y la tensión eficaz se pueden determinar a partir de la siguiente expresión. La corriente eficaz sería, o mejor dicho, corriente RMS, sería como la corriente máxima dividido raíz de 2. Y la tensión eficaz o tensión RMS sería tensión máxima dividido raíz de 2. Esta división estaría dada por raíz de 2 siempre y cuando sea una señal completamente sinusoidal. Por lo tanto, la potencia ahora RMS estaría dada a partir de la potencia promedio.
en donde se puede expresar de la siguiente manera. Entonces tenemos la potencia promedio, puede expresarse en términos de valores RMS. Por lo tanto, aquí vamos a anotar la potencia promedio puede expresarse en términos de valores eficaces o RMS. Entonces aquí terminamos de anotar en términos de valores RMS. Entonces, tenemos que esta potencia estaría expresada por lo siguiente. Entonces sería potencia, voltaje máximo dividido raíz de 2 por la corriente máxima dividido raíz de 2 coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Por lo tanto, esta potencia RMS estaría dado por voltaje RMS por corriente RMS coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Si ahora hablamos ya más allá de los términos de resistivos, sino que ahora hablamos en términos generales. Entonces aquí anotamos en términos generales. Esto quiere decir que ahora la carga puede ser de distintos tipos, que puede ser con carga. Entonces aquí anotamos con carga RLC. Podemos designar lo siguiente. Esta potencia RMS, entonces aquí la vamos a volver a anotar, coseno, contención y corriente. Tenemos entonces que destacar la magnitud y el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Ambos términos se extraen las siguientes definiciones, que van a ser llamadas de la siguiente manera. La magnitud va a ser llamada por la letra S como potencia aparente. Y el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente va a ser llamado como el factor de potencia. En este sentido, si ahora, como estamos hablando en términos generales, carga resistiva, inductiva y capacitiva, podemos decir lo siguiente. Es posible asociar la potencia aparente y el factor de potencia en términos de la impedancia de una carga. Por lo que a través de este circuito podemos decir lo siguiente. Tenemos por un lado el fasor de tensión y la corriente fasorial que está circulando en este circuito a través de la impedancia. Por ley de Ohm tenemos que, entonces aquí notamos por ley de Ohm, la impedancia sería el cociente entre la tensión fasorial y la corriente fasorial en corriente alterna, en donde cada uno podemos expresarlo de la siguiente manera. Tenemos entonces que sería la tensión máxima por el ángulo de la tensión dividido la corriente máxima por el ángulo de la corriente. Si utilizamos entonces las coordenadas polares y las propiedades que lo rigen sería, ahí dividimos las magnitudes, tensión y corriente, y restamos los ángulos, ángulo de tensión menos el ángulo de la corriente. Este ángulo, que sería el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, estaría dado como el ángulo de la impedancia o también dicho como el ángulo del factor de potencia. Entonces aquí notamos ángulo de la impedancia y ángulo factor de potencia. Entonces aquí el ángulo de la impedancia equivalente, también lo podemos decir. Entonces, a partir de esto, también podemos expresar la ley de Ohm en términos de valores RMS.
Por lo tanto, aquí anotamos ley de Ohm en términos de valores RMS. Entonces sería tensión RMS es igual a la impedancia por la corriente RMS. Entonces recordemos que la impedancia, entonces aquí notamos Z es igual a la resistencia más menos J la reactancia. Entonces aquí notamos impedancia. Si ahora definimos la potencia como un número complejo a través de la impedancia, esta quedaría definida de la siguiente manera, como la corriente RMS al cuadrado por la impedancia en forma rectangular. Por lo tanto, aquí evaluamos la impedancia y quedaría como corriente RMS al cuadrado, factor de la resistencia más menos J por la reactancia. Con esto, al expandir la expresión quedaría de la siguiente manera. Corriente RMS al cuadrado por la resistencia más menos J por la corriente RMS al cuadrado por la reactancia. Entonces aquí, a partir de la expresión de la potencia en forma rectangular, podemos destacar dos cosas. La parte real, que la voy a destacar a continuación, quedaría definida como la potencia activa. Entonces aquí la definimos con la letra P y vamos a anotar potencia activa con la unidad de watts. Y la parte imaginaria, que aquí también la voy a destacar, va a quedar definida con la letra Q como, entonces aquí la letra Q, como potencia reactiva, dada por la unidad de volt ampere reactivo, o bar. Por lo tanto, esta definición vectorial de la potencia a través de la impedancia la vamos a llamar de la siguiente forma. Entonces aquí sería P más menos Q, y a toda esta expresión en forma rectangular la vamos a llamar potencia compleja, dado que agrupa la suma algebraica de la potencia activa y reactiva. Pero, ¿qué significa esta potencia activa y reactiva? Para esto, este vector lo vamos a descomponer en el siguiente plano. Tenemos entonces que la potencia activa la vamos a situar en el eje real de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a colocar la potencia activa. Y la potencia reactiva vamos a colocar el vector de la parte positiva y además el vector de la parte negativa, donde la parte positiva corresponde al conjugado positivo de esta potencia reactiva y la parte negativa al conjugado negativo de esta misma potencia. ¿Qué significa entonces? La potencia activa significa entonces todo el consumo de energía o la disipación de energía por parte de la resistencia eléctrica. Y la potencia reactiva representa tanto el almacenamiento de energía como pérdida de esta misma por parte de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Con esto tendríamos que la suma algebraica de estos vectores estaría conformando el vector, ahí lo vamos a anotar, de la potencia compleja respectivamente. Entonces aquí notamos la potencia compleja, en donde su ángulo correspondería a la diferencia del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente respectivamente. A partir de esto, podemos indicar que trigonométricamente, aquí vamos a anotar trigonométricamente, que la potencia activa, estando definida como la parte real ahora de la potencia compleja, entonces
aquí notamos parte real de la potencia compleja, se podría calcular como la magnitud de esta potencia compleja, que sería la potencia aparente, coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, manteniendo entonces la unidad de watts. Y la potencia reactiva quedaría definida como la parte imaginaria de esta potencia compleja. Y también se puede decir que sería la magnitud de esta potencia compleja como la potencia aparente por seno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, quedando con la unidad de volt-ampere reactivo. También, si queremos definir la potencia a partir de la impedancia, tenemos entonces lo siguiente. Entonces, con respecto a Z, tenemos que la potencia activa se mantiene como la parte real de la potencia compleja, y eso sería igual a la corriente RMS o eficaz al cuadrado por la resistencia, con la unidad de watts. Y la potencia reactiva sería la parte imaginaria de la potencia compleja, y también puede ser definida como la corriente eficaz o RMS al cuadrado por la reactancia, quedando con la unidad de var o volt-ampere reactivo. Finalmente, tenemos que también definir la forma de la potencia compleja, pero con respecto a los fasores. Entonces, la potencia compleja, con respecto a los fasores, definidos como forma polar, expresado entonces como potencia compleja va a ser igual al fasor de la tensión eficaz multiplicado por el fasor de la corriente eficaz conjugada. Y eso sería lo mismo que decir el fasor de la tensión RMS estaría multiplicado también por el fasor de la corriente RMS. Entonces aquí también lo multiplicamos por la corriente RMS, pero esta también la colocamos conjugada. ¿Pero qué significa entonces conjugada? Entonces este asterisco que vamos a colocar en el fasor de la corriente, que aquí lo voy a destacar, para este caso, en el caso RMS y para el caso eficaz, que serían exactamente lo mismo. Entonces sería que está conjugado ese vector. ¿Pero qué significa conjugar estos vectores? Vamos a ver el siguiente ejemplo sencillo. Tengo el fasor de la corriente, que está dado por 10 ángulo de 120 grados de ampere, y su conjugado sería 10 ángulo de menos 240 grados de ampere. Sería exactamente lo mismo, pero estaría de la forma conjugada. Entonces aquí lo destacamos los vectores de la forma conjugada. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es lo mismo que sería como decir que 180 grados es igual a menos 180, ¿ya? Porque es la forma en la cual definimos el ángulo si está en sentido antihorario o en sentido horario. Para el caso de la potencia compleja, la corriente está conjugada dado que al multiplicarse estos fasores, el ángulo tiene que quedar como la diferencia del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Para finalizar, pasamos a revisar el concepto del factor de potencia. El factor de potencia indica qué tanta potencia activa está siendo efectivamente consumida por la carga. Por lo tanto, el factor de potencia se puede definir como el cociente entre la potencia activa y la magnitud de la potencia compleja, o bien la potencia activa dividido la potencia aparente. También se puede definir como el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Y también con respecto a la impedancia, se puede definir como el coseno del ángulo de carga.